¿no? Y entonces, bien, entonces eso es los trastornos, pero no hablemos de eso porque ustedes tienen un curso de psiquiatría, lo van a llevar aquí, allá, en la Cochinchina, donde sea, y ustedes van a tener que estudiar psicopatología o psiquiatría, ¿no? Uno, dos, si habrá en otras universidades, pero lo importante es eso, ¿no? Y eso van a tener ustedes que estudiar muy bonito, muy amplio. Si no me llaman, ¿dónde están? Ya resolveré su problema. Si estoy vivo, por cierto, si no, desde el cielo estaré inspirando a ustedes. Ya. El concepto de lenguaje, ¿no? O inteligencia, ¿no? O pensamiento, ¿no? Pensamiento. La operación intelectual de carácter individual que se produce a partir del consenso de la razón, producto que elabora, o sea, el pensamiento es un producto que elabora la mente, el cerebro prácticamente, el cerebro, creo que yo diría el cerebro acá. Voluntariamente a partir de una orden racional o voluntariamente, puede ser involuntario, sí, o voluntario, pero definitivamente es un proceso neurobiológico que va a procesar todo nuestro cerebro. Y si estas estructuras o estas citoarquitecturas neuronales no están bien, entonces van a procesar mal. Entonces ya no voy a tener un pensamiento coherente, lógico. El disocial que va a decir, no, persona, ¿para qué vive esta persona? Hay que matarla. Entonces, va a depender de nuestra citoarquitectura neuronal para poder tener un pensamiento coherente, lógico, racional. Entonces, muy importante que nosotros tengamos en cuenta que el pensamiento es un producto del cerebro. Ahora, básicamente, todos los pensamientos son cerebrales. Por eso se dice, la drogadicción, ¿qué cosa es la drogadicción? O sea, yo soy experto en eso. ¿Y qué decimos? Es una enfermedad. Ya no decimos de la mente, es una enfermedad mental, ¿no? Es una enfermedad cerebral, así decimos, es una enfermedad cerebral. Es el que tiene costumbre de tomar consumir cocaína, pasta, marihuana, LSD o los fármacos, benzodiazepinas en general y todas las pinas o panes que existen, es drogadicto. Aquella persona que se automedica también es drogadicto. Aquella persona que le gusta el juego, aquella persona que le gusta el trabajo, o sea, hay diversas actividades sociales que cuando uno no ha balanceado se convierte en adicto. ¿Se imagina usted que yo esté estudiando acá y trabajando con usted, después me vaya a trabajar y abandone a mi esposa, a mis hijos, y hay plata, toma, listo, ya yo me dedico, es enfermedad, no es que me enferme, estoy enfermo. O sea, no es cuestión de adicción a la droga nomás, hay adicción a todo, al trabajo, al sueño, al sexo y a todo. O sea, cuando uno se entrega al 100%, al 90% de su actividad única y exclusivamente a tal o cual área de la vida, definitivamente está haciendo un problema, ya tiene un problema y hay que resolverlo. No es posible que se dedique a trabajar exclusivamente, y por eso las fallas de eso lo encontramos en la sociedad. Hay gente que no cree que es adicto, no cree que es enfermo y está dedicando exclusivamente a la oficina, o se dedica a otras actividades, pero únicamente eso, descuidando otras áreas. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el ser humano debe ser diversificado en las áreas. Yo puedo trabajar, estudiar, estar en vale, sí, señor, y eso es normal. Más bien el que está metido en una área exclusiva eso, y ese es ya patológico. ¿Se dan cuenta? Ahí está la diversidad del ser humano, que no solamente es una sola actividad. Característica del pensamiento: acumulativo, el pensamiento no solo se refleja en el lenguaje, dice, claro. Ahora, el asunto es que yo pienso y no necesariamente me comunico, yo puedo pensar para mí y puedo estar reflexionando, es la característica del pensamiento, y no puedo transmitirlo. En un momento puedo estar pensando y ustedes no saben qué pienso yo así, solito. No saben qué pienso.
O sea, ese es el pensar. Pero un pensar que va acompañado del lenguaje significa que hay transmisión. Entonces, quiere decir que debe estar también indemne algunas áreas del cerebro capaz de poder transmitir el pensamiento. Entonces, el pensamiento se transmite. Lo que yo no puedo saber en un paciente, yo no puedo saber qué piensa el paciente. Yo puedo mirarlo al paciente y decir, ¿qué estará pensando? Entonces, ¿cómo se explora el pensamiento? A través del lenguaje. ¿Cómo se explora el pensamiento? A través del lenguaje. Yo no puedo ser blacamán, no puedo saber si ella está pensando así, está bien, está mal, tú estás bien. Entonces, si yo exploro el lenguaje, ahí me voy a dar cuenta cómo piensa. Tal es el lenguaje, cómo se discurre este lenguaje. Entonces puedo decir, ajá, su pensamiento es malo, bueno, positivo, negativo, está distorsionado. ¿Qué? Característica del proceso del pensar. El pensar debe ser lógico. Normalmente debe haber lógica, coherencia, racionalidad. No puede ser irracional, no puede ser un pensamiento distorsionado, porque esos son pensamientos patológicos. Ahora el pensamiento, le paso un dato, creo que alguna vez le he dicho también, los pensamientos distorsionados, irracionales, irreales, absurdos, son pensamientos patológicos. Y cuando digo yo patológico, ¿qué creen ustedes? ¿A qué me estoy refiriendo cuando estoy hablando de pensamiento patológico? ¿Saben qué pienso? La mayor parte, y me lo han dicho también, que creen que estoy refiriéndome a procesos mentales esquizofrénicos, mentales ya de esas personas que ya no conocen la realidad, algo así. No es así. Y yo los desafío a pensar que muchos de ustedes deben tener pensamientos distorsionados. ¿Eso qué significa? Que aparentemente usted está bien, por eso digo, aparentemente sanos, digo yo. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos distorsión del pensamiento? No necesariamente hay que estar loco para tener distorsión del pensamiento. En trastornos de personalidad hay distorsión del pensamiento. Entonces miren, no es, lo decía, ya estoy trastornado, ya significa que estoy mal de la cabeza y necesito un psiquiatra y a Larco Herrera, Valdizano, Gucci para que me hospitalice, o tomar drogas, pastillas, no. O sea, que miren la magnitud cuando uno habla de trastornos del pensamiento. Pero el pensamiento debe ser lógico. Esa es la característica, debe haber logicidad. Ese es lo fundamental de este pensar. Ahora, el pensar también va a responder a una motivación. Si yo no pienso es que no estoy motivado. ¿De qué motivación voy a hablar? ¿Cómo voy a pensar si no hay motivación? Entonces yo tengo que estar motivado. Yo quiero hablar, yo quiero pensar en tal, ya quiere decir que yo estoy motivado para pensar. El pensar también resuelve problemas, claro que sí. Yo digo, está haciendo frío, me voy a abrigar. Entonces el pensar también tiene esa direccionalidad para resolver problemas. Análisis y síntesis. Análisis, hablamos de dos procesos cognitivos importantes que tiene nuestro cerebro. Analiza y sintetiza, la característica de nuestro cerebro. ¿Qué es análisis? Yo analizo, quiere decir que yo separo las partes para poder ver de qué se trata todo ese conjunto de situaciones que hay. Entonces, análisis, separación. El cerebro separa, tiene que ver, disgrega y sabe desmenuzarlo, y va a haber un estudio analítico en este proceso de pensar. Ahora, pero al lado de este análisis también el cerebro sintetiza. Esta es una operación antagónica o opuesta. La síntesis es más bien reunir todas las partecitas y juntarlo en el todo. Obviamente en este proceso va a tener la ciencia mucho que ver, tanto de análisis cuanto de síntesis.
la ciencia interviene en este proceso de análisis y síntesis porque le interesa saber de qué está constituido las partes o de qué está constituido el todo. Claro, es el método científico que está interesado en analizar y en también sintetizar. El objetivo de los pensamientos es también construir teorías. Si el ser humano no logra construir teorías, entonces no está procesando bien estos principios de síntesis y análisis que tiene que realizar el cerebro. Algo está fallando seguramente. Y todos los seres humanos, de algún modo, hacemos trabajo de síntesis y de análisis. Ahí están los tres factores que intervienen en estos procesos de análisis: información y conocimientos, habilidad en la percepción y objetivo de esto. O sea, si no tenemos información, ¿cómo vamos a analizar? ¿De qué vamos a analizar? ¿Qué vamos a sintetizar? Esa percepción, esos estímulos vistales que le he mencionado en la mañana, esos estímulos que tienen que llegar a hacer un procesamiento a nivel de receptores y luego al cerebro. También significa que tenemos que ir viendo que esos factores contribuyen a los procesos de análisis y síntesis. Definitivamente yo tengo que tener habilidades para lograr análisis y síntesis. Tengo que tener curiosidad, tengo que tener la percepción de los estímulos y tengo que tener unas habilidades especiales que logren captar todo para conseguir el objetivo de este análisis y de esta síntesis. Herramientas o instrumentos para el análisis. El análisis es muy importante, es un proceso cerebral muy importante y ahí está. ¿Qué herramientas necesito yo para comparar ideas, identificar puntos de controversia, identificar relaciones, buscar palabras claves, señalar distintos aspectos del tema, revisar datos, etcétera, etcétera? Miren la importancia que yo debo tener, qué instrumentos debo tener para hacer el análisis correspondiente de algún tema en particular. Puede ser. Aquí están los instrumentos para la síntesis. Quiero hacer una síntesis de un trabajo y aquí tengo que entender cuáles son para poder trabajar. Y ahí está el subrayado, el resumen, el esquema, cuadros comparativos, mapas conceptuales, fichas de resumen, mapas mentales, glosario de tema, fórmulas científicas. Eso es lo que ustedes seguramente conocen en metodología de la investigación científica, ¿no? Pero todo este grupo y otros más son los instrumentos para hacer síntesis. Si no, no puedo sintetizar. Y precisamente ahí está el arte del estudio. Yo quiero estudiar, pero para estudiar tengo que sintetizar tantos libros. Por ejemplo, yo no le dije a ustedes algún día, ¿ya? Algún día le dije, San Marcos tiene una virtud. No sé si acá también haya ocurrido. San Marcos puede hacer 2 ciclos en uno. Y yo he hecho 2 ciclos en uno en mi época. Afortunadamente me han aceptado. Yo estaba llevando histología y estaba llevando el otro del siguiente ciclo inmediato superior. Y entonces no podía asistir a histología. Entonces el docente me dijo, tú tienes que estar todos los días, los días que ya también le dije, ya, ¿qué le vamos a hacer? Pero no podía. Se cruzaba, además tenía que trabajar, no podía hacer. Entonces, ¿qué hice? Comerme el libro. Es un libro que siempre recuerdo, el libro de Arthur Ham, Histología.
comerme todo el libro. Creo que ningún alumno comió el libro, pero yo tuve que comer porque no escuchaba las clases. Yo no venía solamente a dar el examen parcial y terminar. Mal ejemplo para ustedes, pero no había otra cosa, pero sabía, pues. No es que me senté al examen, no importa, sino ya que sea, vamos a plagiar. No. Si me leí todo el tomo, pero ¿cómo hice? Sinteticé todo. ¿Cómo hice? Conseguí un cuaderno y apunte lo más elemental. Porque el libro, ¿qué dice? Digamos que cuando yo, quizás, ¿por qué voy a me interesar eso? Tiene que decir, la atención de Niels se caracteriza. ¿Por qué se caracteriza Niels? 2 puntos. Sintetizado. Entonces yo sintetizaba y eso tenía que aprender. Y más o menos de ese tomo grandazo de Ham habrá salido pues unas 50 hojas más o menos. Un librito, un pequeño cuaderno, y de eso sinteticé lo más importante que debe estar en mi cabeza. Y me presenté al examen, buena nota, aprobé. Había hasta desaprobados, habían desaprobados que habían asistido a las clases así todos los días. Todos los días, martes, jueves, sábado. Pero se dan cuenta, ¿qué quiere decir eso? Capacidad de decir, hay que saber sintetizar, hay que saber estudiar y hay que saber sintetizar del material que tenemos. Porque todos los días, no todos los días vamos a tener esto. ¿Qué dice? Las personas de análisis, ¿cómo voy a leer así? No, yo digo, esto es lo importante, aquí esto es lo importante, objetivo, listo, 2 puntos, lo más importante, porque aquí hay cosas de más. Yo no puedo estar leyendo punto y coma, y cada rato, una vez se lee, y después el resto hay que sintetizarlo en una hojita. Esto saldría 10 hojitas y se acabó, o 5 hojas y se acabó. No es porque estar llevando todo. Sí, que yo me acuerdo de un alumno, un compañero mío, tenía era blancón, altón, ricón, más o menos. Venía a las clases de cursos con sus 2 libros, microbiología y otro, tremendo trabajo. Y así venía con se sentaba y nosotros miramos, está leyendo bastante. Le preguntaba, limpio, todo cáscara nomás era. Entonces no es cuestión de tener, para que todo el mundo, te champú. No he visto que yo no traigo nada. Hay otros que traen un montón. Pero hay gente que trae así, creo que es para demostrar que sabe bastante, ¿no? Hay así, pues así hay. No, hay así, pues hay gente muy ególatra, creo, ¿no? Que te gusta mucho figurar, entonces o quieren capturar las mentes nobles, seguramente, no sé. Pero algo debe estar pasando en su mente. ¿Por qué tanto esnovismo? Cuando eso debe estar en su casa, leer bastante, sintetizar y traer sus hojitas y acá, y todo debe estar acá. ¿Para qué las hojas? Después las hojas tienen otro fin. Tipos de pensamiento. ¿Cuántos tipos? También esto hay una gran cantidad de clasificación acá. Pero esto es para leer simplemente pensamiento interrogativo. Esto es en su caseta. Pensamiento crítico, ahí está. Pensamiento crítico. El ser humano debe tener pensamiento crítico. ¿Qué significa pensamiento crítico? No significa de criticón, de criticar. El pensamiento crítico lo tienen los investigadores para cuestionar. Esto no me parece correcto, esto debe ser así. ¿Y qué tal si podríamos hacer así? Claro, debe tener conciencia, pero debe tener conocimientos previos también en su cabeza. Pero el pensamiento crítico es eso, cuestionamiento real y auténtico de las cosas, para ver qué está pasando y poner solución a los problemas. No es que esté, me voy a la huelga, al diablo, no. Pero ¿por qué la huelga? ¿Y qué tal si no me voy a la huelga, pero hago tal cosa? Resolver el problema. No es cuestión que nosotros seamos cómplices de los problemas, sino solucionador de los problemas.
Pensamiento deductivo y pensamiento. Dos pensamientos importantes científicamente hablando. Los científicos manejamos muy bien esos dos, pensamiento deductivo y pensamiento inductivo. Deducción de lo general a lo particular, inducción de lo particular a lo general. Es muy importante saber estas dimensiones del pensamiento, inductivo y deductivo. Yo deduzco aquí, yo infiero, ¿no? Entonces, yo tengo inducción y deducción, característica del pensar científico. Pensamiento analítico, ese análisis, ¿no?, que hemos hablado. Pensamiento lateral o creativo, ese pensamiento que aflora, pero fugazmente, rápidamente. Eduardo de Bono habla con la lateral. ¿Cómo? Eduardo de Bono hizo su libro de pensamiento lateral. No le escucho. Eduardo de Bono es un Eduardo de Bono. Edward de Bono. Ya, de Pensamiento lateral. Ya, pero ¿para qué se vaya a Edward de Bono? Pedro Tafur Navarro también. Tenía 21 años y escribí mi primer libro, Antología del Corazón. Así lo llamé. La editorial Masticorena publicó el libro. En más o menos habrá sido unas 60, 70 poesías. Creativo. Me dio pena que se cae, pero por ahí alguien, creo que un familiar mío lo llamó una vez a mi hijo y me dijo, papá, ¿tú has escrito alguna vez libro? Y yo no sabía, porque ya nos dicen que hacía antología. ¿Te acuerdas de Antología del Corazón? Y lo tenía en la librería, en las librerías Épocas. No sé si ahora ya no existe la librería de Épocas, pero definitivamente ese libro, a los 21 años hacer ese libro prácticamente significó mucha creatividad. Me gustaba mucho la literatura y todos pensaban que yo iba a ser literato. Entonces decían, ¿ese es literato? Pero más pudo mis genes que mi devoción. Pensamiento suave, prácticamente un pensamiento difuso. No hay un pensamiento limitativo con límites. Entonces, bastante difuso el pensamiento suave. Pensamiento duro, eso sí, al revés. Al revés del pensamiento suave o blando. El pensamiento duro es pensamiento rígido, pensamiento con definiciones claras, precisas. Ahí no hay incluso para decir será, no será. Ahí no hay dudas. Esto es y así es. Pensamiento divergente. Pensamientos convergentes, los antónimos, ¿no? Pensamiento mágico. Pensamiento empírico. Cuando hablamos de pensamiento empírico, el pensamiento práctico se refiere, no está mal ser empírico, por si acaso, empírico es bueno. El pensamiento empírico es basado en lo fáctico. ¿Qué es lo fáctico? Lo hecho, ¿no? Lo hecho, ¿no? Lo hecho, lo real, lo que existe. No hay teoría. Tú eres fáctico, tú eres real, tú eres empírico. Está bien que sea empírico, porque me baso en los hechos reales y eso está muy bien. Pensamiento científico, ya más bien es la teoría del pensamiento empírico, ¿no? Yo tengo que tener una teoría, un concepto teórico para poder hacer y ejecutar. Pensamiento lógico, ese es el pensamiento formal, con principios racionales, obviamente. Operaciones formales. Cuando hablamos de operaciones formales, nos estamos refiriendo a operaciones lógicas. Pensamiento hipotético, deductivo. La ciencia se caracteriza por esa formalidad que tiene en sus investigadores, en las personas que manejan la ciencia. Los científicos manejamos un concepto formal. O sea, el pensamiento de un científico es formal. No es un pensamiento cavilante, divergente, no es un pensamiento formal, lógico, coherente, racional.
el científico elabora una serie de hipótesis para llegar a realizar su trabajo y después aterrizar y diga, sí, efectivamente. Pero algunas teorías se quedan como teorías. La teoría de la evolución de las especies se ha quedado como teoría. Nadie ha hecho una prueba fehaciente diciendo, sí, efectivamente el ser humano ha evolucionado de la rata, del pericote, de la cucaracha, ¿no? Definitivamente nadie. Ese sería cuestionar, ¿no? Pero si yo digo, ya, la teoría evolucionista, y no tengo ninguna base científica, entonces se quedó como teoría. Y hay muchas teorías que se quedan como tal. No descienden al plano real, objetivo, pragmático de probanza, ¿no? De probanza, sí, efectivamente, aquí está la prueba, porque para eso se necesita, para eso requiere el investigador, sus teorías se demuestran, lo cual queríamos demostrarles en ello. Ahora, existe al lado de ese pensamiento formal, de ese pensamiento científico, existe pensamiento concreto. ¿Qué llama la atención? ¿Por qué hablamos de pensamiento concreto? ¿Qué significa pensamiento concreto? ¿Quiénes tienen pensamiento concreto? Pensamiento concreto es un pensamiento que se reduce a simplemente los hechos muy puntuales. Generalmente, los retrasados mentales tienen un pensamiento concreto. Tienen un pensamiento concreto porque no avanzan más a cuestionar, disgregar, ni razonar. Solamente se basan 2 más 2, 4, punto a nada más. 5 más 5, 10, punto a nada más. Entonces, ese pensamiento concreto lo tenemos nosotros, pero únicamente ese pensamiento lo tiene el retrasado mental o discapacitado cognitivo, se llama ahora. Miren quiénes tienen también el pensamiento concreto. Ya, me fui a lo patológico, pero normalmente, ¿quién tiene pensamiento concreto? El niño. El niño tiene un pensamiento concreto, y es normal, ¿no? Y es así. Por eso cuando el niño evoluciona, como dice Vygotsky, el niño evoluciona y ese pensamiento concreto se hace un pensamiento más racional. Quiere decir que el pensamiento concreto que tiene el niño se mantuviera así a lo largo y cuando llega a 20, 30 años, definitivamente ya es un proceso patológico. El pensamiento concreto del niño tiene que evolucionar desde el punto de vista ontogénico, por cierto, ¿no? Entonces tiene que evolucionar y se torna mucho más plástico, porque su cerebro evoluciona también. Entonces es muy importante que, por eso Piaget dice que los sujetos frente a una dificultad multiplican los ensayos y las correspondientes. Claro, quiere decir, cuando yo busco solución a los problemas, cuando yo tengo un pensamiento mucho más amplio, menos concreto, estoy buscando más amplitud de criterios. Pero si me quedo en ese reduccionismo infantil, este pensar concreto, definitivamente no voy a conseguir mucho en mi vida posterior. Si yo tengo pensamiento concreto en mi adultez o en mi senectud o en mi juventud, definitivamente no me va a servir de mucho. Al menos no sé si sobreviviré o subsistiré, pero no voy a tener un pensamiento que me permita ampliar mi radio de acción. No voy a poder. Por eso le decía el retrasado mental. Pero también el niño, ¿no? El niño, normalmente el niño, es normal que el niño tenga su pensamiento concreto, no evoluciona, pero en la medida que evolucione, ahí tiene que tener definitivamente mucha más amplitud.